Bueno, y seguimos aquí en este segundo Congreso de Gastronomía Sostenible Canarias, un referente. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, a Turismo de Tenerife, a Licía, a Lica, a Diámetro 23 TV, Diámetro 23 Radio, Ecocomedores, Ecolocal, que han hecho posible que hoy estemos nuevamente aquí en esta segunda edición del Congreso de Gastronomía Sostenible. A mi lado, nunca mejor dicho, una eminencia, una persona que nos visita desde muy lejos. Tenemos el placer y el orgullo de poder contar con personas tan involucradas en esas alteraciones químicas que nos presentan muchas veces esos envoltorios en los alimentos y demás. Don Nicolás Olea, que es catedrático en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, facultativo del Hospital Clínico. Así es. Él nos viene a hablar de una ponencia muy, pero que muy interesante, que yo creo que en estos tiempos en la que la vida nos lleva pues, a consumir muchas cosas envasadas, sobre todo plástico, él nos viene a contar un poquito pues, de esos riesgos, ¿no? Que esa exposición a los contaminantes químicos en los alimentos. Creo que va a ser una ponencia muy, pero que muy interesante y que nos va a despertar ese chip al cambio del plástico o de otros envoltorios que de verdad hoy por hoy no nos damos cuenta por la prisa que llevamos. Muy buenos días, don Nicolás. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un auténtico placer estar aquí y contribuir a la difusión de conocimiento que tanto es necesario para que el consumidor sepa elegir. Pues lo dejamos con esta magnífica ponencia que yo no me la puedo perder, ni me la pienso perder, así que disfruten de esta ponencia. Uno de los problemas graves que tenemos en medicina es el aumento de enfermedades comunes que corresponden al siglo XXI. Todos estamos preocupados con el aumento de la diabetes y de la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, los tumores, cánceres hormonodependientes como cáncer de mama y cáncer de próstata, o problemas en el desarrollo neuroconductual y en la atención, el déficit de atención en los niños, la hiperactividad, el síndrome autista. Consideramos todo que son enfermedades modernas y queremos, la hipótesis es que algunas de ellas están relacionadas con la exposición medioambiental a contaminantes químicos. Como es natural, la alimentación juega un papel importante porque después del árbol respiratorio es la vía digestiva la que mayor exposición supone. Nosotros hemos estudiado esto durante muchos años, durante más de 30 años, y tenemos ciertas recomendaciones en alimentación que podrían ser interesantes para prevenir parte de esa exposición. Yo he reservado o he seleccionado para hoy hablar de 3 cosas relacionadas con gastronomía y con alimentación sostenible. Una, el residuo de compuestos químicos en alimentos que aparecen de forma inintencionada, como podría ser metales en el pescado, el residuo de compuestos químicos utilizados en la producción de animal, o como puede ser antibióticos en las carnes o pesticidas en las frutas y verduras, y después algo que es más novedoso y que decíamos en la introducción, que es la contaminación del alimento con el envasado, con materiales utilizados en el envasado o materiales utilizados en la preparación. He traído un ejemplo para cada uno de ellos que después nos servirán para ilustrar. Muchas de estas sustancias químicas que estamos identificando no están clasificadas como tóxicas, no están en la lista de los compuestos que producen cáncer, que producen mutación o que afectan al embrión y al feto, que son los grandes directores de calificación de una sustancia. Son sustancias que actúan imitando a las hormonas y cambiando el interior de tu cuerpo y tu metabolismo. Por eso se le llaman disruptores, en la palabra endocrinos o metabólicos, porque lo que hacen dentro de tu organismo es cambiar el equilibrio. Y como la exposición es crónica y empieza desde fases tempranas, desde el embarazo, el embrión, el feto, la infancia, pues al final tienen consecuencias a muy largo plazo aunque las exposiciones sean. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues llaman la atención los problemas tiroideos. No sé si sabéis que actualmente el hipotiroidismo
es la enfermedad endocrina más frecuentemente diagnosticada, casi cerca de un 9% de la población adulta española. El Eutirox, la medicina de hormona tiroidea, se ha clasificado la quinta medicina más vendida en España después de los analgésicos. Es decir, algo está pasando y los endocrinos tienen una preocupación para esto. Diabetes, obesidad, problemas de próstata, de cáncer de mama, infertilidad, infecundidad de las parejas y en los niños pues déficit de atención, hiperactividad, asma y obesidad. Bien, hay una manera de evitar la exposición a estos compuestos fundamentalmente actuando sobre la vía alimentaria y por eso tanto la administración como el consumidor debe estar atento a lo que está comiendo. Yo tenía aquí dos presentaciones o dos ejemplos de lo que yo llamo 2019 AC, que no es antes de Cristo, sino antes de COVID, cuando todo parecía que iba a resolverse. Una de ellas del 29 de octubre del 2019, cuando la Agencia Española de Seguridad Alimentaria sale a la palestra y nos dice cuidado con el pescado. Después de la advertencia de Europa, la agencia tiene que tomar carta en el asunto y dar recomendaciones para que mujeres que pretendan estar embarazadas, mujeres embarazadas, lactantes y niños de corta edad, incluso adolescentes, no consuman, no que reduzcan, no consuman pescados, como yo digo, gordos y viejos. Porque los pescados que están en la escala superior de los depredadores, como el atún, tienen mucho mercurio. Y los niveles de metilmercurio en el pelo o en la orina de los niños o de las embarazadas españolas están en niveles peligrosos, no recomendables. Entonces el Estado tiene que salir y decir, ojo con el pescado, en España y en Portugal, en los dos sitios se dice. Y se refieren fundamentalmente al atún, a todas las variables tiburón, el cazón y los peces grandes que son grandes depredadores. Entonces, dicho eso, aparece a continuación la noticia de qué está pasando con el atún enlatado. Y de nuevo otro disgusto nos llevamos a final de año, cuando un grupo de epidemiólogos nacionales pues comenta que se están enlatando para consumo normal pescados grandes y viejos que tienen atún y que esa costumbre de los jóvenes en el instituto o adolescentes que se alimentan con una lata de atún diaria pues le puede llevar a un riesgo de exposición. Y se insiste en que hay pues especies mucho menos contaminadas. Yo siempre pregunto, ¿y cuál? Pues la caballa. La caballa sabe como el atún, pero es de mucho menor tamaño, está más abajo en la escala de depredadores y probablemente es menor riesgo. Pero bien, eso se ha montado. Nos acercamos a diciembre y el 17 de diciembre del 19, también hace, antes de COVID, aparece una prohibición en toda la prensa, que no chupemos las cabezas de las gambas. Sobre todo, decir eso en Andalucía el 17 de diciembre, cuando todos tenemos ya las gambas compradas, pues es un disgusto, porque te las estás comiendo en Nochevieja con un dolor de corazón, y se refieren a la exposición a cadmio, porque el marisco tiene una alta composición o exposición, contaminación por cadmio, que viene de las prácticas agrícolas y el exceso de fertilizantes. Y entonces, de nuevo, descubren que si te pasas en tu ración de marisco o chupas muchos langostinos, al final tiene exposición a cadmio. Es decir, son todas advertencias que se unen a la más reciente, que es de 30 de enero del 2020, de la presencia de clorpirifos, un pesticida organofosforado en las naranjas y en muchas frutas y verduras. El 30 de enero del 2020, la Unión Europea lo prohíbe radicalmente. Y aquí tengo la noticia del 10 de febrero del año 21, Alemania denunciando a España por la presencia de clorpirifos en una partida de naranjas de importación a Alemania. Y dice, no, esto no puede estar pasando. Y cuando empieza a investigar, este clorpirifos es un pesticida actual, lo que nos han dicho los pesticidas modernos, que no se acumulan, que son mucho menos tóxicos, que son la panacea. Nosotros empezamos a investigar y nos llevamos el gran disgusto de que España sigue siendo la gran campeona de Europa en consumo de pesticidas. Todos nos habían dicho que habían evolucionado hacia lo biológico, la lucha integrada y todas esas palabras que utilizan, cuando en el año 2019, que Eurostat presenta su informe, España sigue siendo la campeona con 78 millones de kilos. Os lo digo otra vez,
78 millones de kilos. Y le sigue de lejos porque Francia se está descolgando y Dinamarca se está descolgando e Italia, pero España sigue con esa afición tan enorme a la compra y el uso de pesticidas, insecticidas, herbicidas y toda la familia. Clorpirifos está en tu comida, lo demuestra la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 1 de cada 3 frutas y verduras que consumen los europeos tienen algún residuo de compuesto químico de pesticida, 1 de cada 3, el 33%, y solamente 1 de cada 4 o 4 de cada 100 pasa del límite máximo de residuos. Y nosotros decimos, a ver, estos límites máximos de residuos están establecidos para compuestos individuales, pero si tu plato del día tiene 10 compuestos, me gustaría que me dieras el efecto cóctel de todos ellos. Bueno, en los mismos estudios de la Unión Europea, durante años ha dominado que el pomelo, no hay aquí pomelo, no, el pomelo es el campeón del clorpirifos, con el 39% de los pomelos que se vendían en Europa con clorpirifos, y le sigue los limones, que sí hay aquí, y naranjas con el 36 y el 29. Y cuando son por países que han introducido sus naranjas en Europa, gana Egipto con el 46% de las naranjas contaminadas y le sigue España con el 40%. Esto hace que en un momento determinado la autoridad tenga que decir basta, esto no puede seguir así, porque el consumo de naranja es muy popular y esto no puede tener consecuencias. Los últimos estudios de la Agencia Europea Española de Seguridad Alimentaria indican que en España, las cifras son muy parecidas a Europa, el 34% de los alimentos que consumimos tienen residuos de pesticidas dentro de la legalidad y solamente un 2% por encima de los límites aconsejables. Pero cuando uno busca la lista de los culpables, el segundo es el ditiocarbamato, el tebuconazole, el pirimendanil, pero el primero y gran campeón ha sido clorpirifos. Al final, alguien tiene que decir algo y por qué está pasando, y se decide que hay suficiente evidencia ambiental y en salud humana para prohibir clorpirifos. Y la ambiental indica que hay un efecto sobre los peces que sufren metamorfosis, sobre los mamíferos, todo, pero nosotros empezamos a estudiar en humanos y vemos que los organofosforados, están en la orina del 60% de los 1.561 niños estudiados, que corresponden a Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, indicando que la exposición ha ocurrido, y ahora después lo veremos cuando uno habla de Valencia, pues son los grandes campeones en los residuos de clorpirifos específicamente. El 83% de los jóvenes valencianos orinan todos los días clorpirifos. Dice, esto no es de recibo, esta exposición ha ocurrido, ya, bueno, afortunadamente se ha prohibido, pero realmente esto puede tener consecuencias, y las tiene. Tiene consecuencias sobre las hormonas, hormonas tiroideas y hormonas estrogénicas, pero fundamentalmente en algo mucho más complejo, que es el desarrollo neuroconductual. Nuestros estudios epidemiológicos demuestran que el clorpirifos se liga a problemas en el pensamiento, que el diacinón, que está también recientemente prohibido, a relaciones interpersonales, irritabilidad y agresividad, que los pesticidas organofosforados en general a incumplimiento de las reglas y a conducta agresiva. Es decir, todo eso que los maestros están diagnosticando en las escuelas de déficit de atención, de hiperactividad de niños inadaptados, nosotros lo encontramos vinculado a la exposición química alimentaria. Y dices, pero esto no puede seguir así, ¿no? Alguien tiene que hacer algo y darse cuenta de que no se trata de un efecto exótico o un efecto profesional de un trabajador intoxicado, sino un efecto crónico sobre la población que tiene un precio enorme en salud y en gastos sanitarios. Después hablaremos de esto. Quería comentar en un minuto muy breve los otros dos aspectos. Uno de ellos lo hemos vivido todos, que es el aumento, la exacerbación del empaquetado, ¿no? COVID ha transformado los supermercados y las tiendas, y ahora la imagen que tenemos aquí es 6 tomates idénticos, calibrados, porque alguien ha dicho que si no son idénticos no los vamos a comprar, o si no son perfectamente esféricos los vamos a rechazar. Mentira. Si me dicen que es de calidad, aunque no sea esférico, me lo llevo. Pero alguien nos ha convencido que así. En una barqueta de poliestireno, con un film de polietileno, en una bolsa de polipropileno o de alta densidad. Y dice,
¿Quién ha exigido eso? La administración no ha pedido, ni aumenta las características organolépticas. Aquí están todas las frutas desnudas y no les pasa nada, ¿no? Afortunadamente, a ver, canarios, habéis inventado los plátanos que vienen con su propio envase, ¿de acuerdo? Por naturaleza. ¿Se quieren creer que ya hay en el mercado, en los supermercados, plátanos mondados, metidos en un plástico de polietileno? ¿Le han quitado la piel? No se sabe por qué, para que solamente esté el plátano metido en plástico. Y dices, pero, o mandarinas mondadas, ¿no? Esa exacerbación del envase, nosotros lo notamos, llegas el sábado de la compra, llenas tu frigorífico, miras al suelo y hay tanto volumen de comida, tanto volumen de plástico que no sabes qué hacer con él. Entonces, como eres un ciudadano correcto, empiezas a clasificarlo para el amarillo, para el verde, para diferentes contenedores, ¿no? Y eso está originando, y ese es el problema, que el envasado alimentario contribuye también a tu exposición química diaria, en lo que se llama elementos o materiales en contacto con los alimentos. Y ahí tenemos que entender y saber de los monómeros del polímero que llamamos plástico, los aditivos que lleva ese polímero y la porquería que ese polímero puede absorber. Lo más llamativo ahora mismo son los microplásticos, ¿no? Porque después de las imágenes de los peces enredados en un brick de latas o lo que sea, los microplásticos. Pero es que hay actitudes y situaciones llamativas como la sustitución de las bolsitas de celulosa del té y la menta poleo por una bolsita piramidal de microplástico que, según nuestra amiga Laura Hernández, publicado el año pasado en una revista internacional y de Canadá, cada vez que usas, te tomas un té con una de esas bolsitas que significan innovación, te metes 2 billones de nanopartículas y micropartículas plásticas. Dices, ¿cómo puedes meterte en este sistema sin haber hecho un test de seguridad previo? Esto no es gratuito. Bien. O el último trabajo que yo enseño siempre de un grupo italiano que hablan de la plasticenta, plásticos en la placenta humana. Y ya tienen un descriptor completo de cuántos microplásticos han llegado al filtro de la placenta. Y uno se queda con la boca abierta diciendo, ¿y esto cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo? Pues lo que nosotros hemos dicho siempre y nos han criticado por todos lados. Los niños españoles mean todos los días plástico. Y cuando lo digo, los padres se enfadan, se levantan, ¿y usted qué mea, doctor?, me dicen. Y bueno, pues desde el 4 de diciembre del año pasado, que ya me hicieron el análisis formal, los de Red Cero, junto con, a ver quién estaba conmigo, Miquel Barceló, Carme Ruscalleda, no, a ver aquí, Rosa García, Yayo Herrera, Macaco, buscaron a gente famosa para que meara en un bote. Y puedo decir que sí, que los adultos también españoles todos los días meamos plástico. Y no piececitas del Playmobil, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en orina son los monómeros de ese plástico que muchos de ellos se han utilizado en envases alimentarios. Y la Unión Europea, pues detrás, con el palo, y el 30 de junio del 2011 prohibió los biberones de policarbonato, con los que todos hemos alimentado a nuestros niños. Y esos biberones que se podían hervir una vez y otra vez y que se iban degradando, iban perdiendo el brillo y significaban una exposición del neonato a un compuesto químico que es disruptor endocrino, imitador de los estrógenos y que no hay ninguna razón de que esté en tu comida, sobre todo cuando tienes 2 días de vida. Y entonces el 30 de junio del 2011 se prohibió los biberones de policarbonato. Pero aún nos quedan reliquias, como es el recubrimiento interior de las latas de conserva, que es una resina epoxi, que la ha regulado la Unión Europea a la baja, fíjense, a la baja en el 2006, en el 2008, en el 2011, hasta que en el 2018 decidió que no queremos más resinas epoxi en las latas de alimentos infantiles. Y le dice, a ver, si no la quieres en alimentos infantiles, ¿cómo la va a dejar en alimentos para adultos? ¿No te das cuenta, como le digo yo a la administración que no entiende, que hay adultos que tienen niños dentro que se llaman madres embarazadas? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que los adultos son la mayor fuente de exposición a sus hijos?
en la transferencia. Si esto pasa por la placenta. Es decir, o te tomas en serio todas estas cosas o la solución es muy mala, ¿no? El último ejemplo, ya para acabar, que había traído es el más reciente. Los perflorados, otro nombre que hay que a eso. Los perflorados nosotros hemos luchado mucho contra ellos porque son lo que hacen las sartenes antiadherentes. Ahora vas a cualquier ferretería o cualquier tienda de menaje y te encuentras las sartenes allí separadas y pone un letrero en triangular, no PFOA. Y no tienes ni idea que son no PFOA, pero te advierten que esas ya no tienen perflorado. Pero hasta el día anterior todas han tenido perflorado. Esos pisos de estudiantes que heredas el menaje y ves que en la sartén donde te hacen la tortilla ya se ve el metal de tantas tortillas como se han hecho, dice, ¿dónde estará el plástico que lo cubría? ¿Sabes dónde está? Circulando en sangre y contribuyendo a tu obesidad. Porque esos perflorados son obesógenos, influyen dentro del organismo en el metabolismo de las grasas. Entonces la Unión Europea se lo toma en serio y decide prohibir 8 perflorados este año pasado, en el año 20. El catálogo tiene 236. Y le decimos a la Unión Europea, ¿qué haces? ¿Sustituyes unos por otros? ¿Hasta que acumulemos de nuevo evidencia de que eso no es conveniente? ¿O me empieza a dar recomendaciones de dónde tengo que cocinar? Que tengo que cocinar probablemente en metal, en acero, en vidrio, en materiales mucho más inertes, que en estos que se han presentado con la idea de la modernidad y la innovación sin ser suficientemente conocidos. Al final nos hemos enterado que estos vasos que habéis puesto ahí y la mayor parte de la comida rápida, que te la dan en una especie de cazoleta de cartón, que yo te diría, ¿es cartón o plástico? Dice, parece papel, parece cartón, pero ves que ponen las patatas fritas encima y la grasa no moja. Todo ese material antiadherente, antiagua, antigrasa, es un barniz de perflorado. Y por tanto, de nuevo, la comida rápida y todo el envase alimentario del último proceso, que es en la gastronomía, el consumo, también significa una fuente muy importante de exposición a estos compuestos, que la Unión Europea va a calzón quitado, regulando, pero siempre llega tarde. Y llega tarde no porque nosotros lo midemos en el envase, lo medimos en la sangre y en la orina y en el pelo y en la placenta de nuestros pacientes. Y todos tienen de todo. Es decir, la exposición ha ocurrido y ahora lo que quieres es que te proteja la Virgen de la Candelaria para ver que no te pase nada, con esa exposición que ya es una realidad. Para finalizar, quería dar recomendaciones para evitar o reducir la exposición a contaminantes químicos en la dieta. La primera, consumir productos ecológicos, porque si por lo menos hay alguien, un productor comprometido en utilizar menos productos, pues tendrá menos. Es que se contamina por el aire, es que el agua viene con residuos de no sé cuánto. Digo, pero por lo menos intencionalmente no tiene 7 tratamientos del tomate, por lo menos la dosis, que es importante, será menor. Segundo, adquirir en la medida de lo posible productos de cercanía, la producción local. Y eso te obliga a seguir a rajatabla, como decíamos, la temporada, ¿no? Si las manzanas en Canarias se producen en determinados meses del año, pues tendrás que comer local y de temporada aquello que se está produciendo, vale, local y productor. Segundo, consumir productos frescos, no procesados. Esto va en la línea de flotación de fast food, de la comida rápida, porque eso, las características organolépticas necesitan mantenerse y, como yo digo, las patatas fritas de McDonald's se mantienen, de cualquiera de ellos, se mantiene frescas durante 15 minutos y en mi casa a los 3 minutos están flácidas y tiene otro aspecto. Toda esa química que está acompañando a la comida rápida debería ser mucho más controlada. Y por último, una cosa que me habéis enseñado vosotros, que es paga el precio justo por tu comida. ¿De acuerdo? No escatimes en tu comida, en el precio de tu comida. Ayer nos decían los expertos que en los años 60 el 60% del presupuesto familiar iba en alimentación. Ahora estamos en el 14%. ¿De acuerdo? La alimentación ha reducido enormemente el gasto de la casa porque los productos son cada vez más baratos y mucho menos en relación. Pues a lo mejor tienes que empezar a pagar el precio justo
porque va a tener mayor calidad, más salud y va a permitir que alguien cultive con el esmero y con las características de calidad que tú te mereces. Gracias por su atención.